La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de La Memoria de la Nación, un espacio lleno de historia, archivos y memoria. Estamos muy felices de continuar llevando este espacio a todas y todos nuestros oyentes que cada semana se conectan a través de Radio UNAL y en nuestro podcast a través del canal AGN Colombia en YouTube y Spotify. El día de hoy tengo a mi compañero Kevin Hernández. ¿Qué tal, Kevin? Buen día. Hola, Mario, y hola a todas las personas que se conectan en este momento. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en este nuevo año 2025. Bueno, Kevin, el día de hoy vamos a hablar de la Guerra Civil Española, enfocándonos en el impacto que dejó en nuestra sociedad, ya que, aunque ocurrió en otro continente, dejó una huella e influyó en los medios de comunicación, los discursos políticos y las tensiones ideológicas de esta época. Por eso, en nuestro programa del día de hoy, hemos invitado a Ciro Becerra Rodríguez, docente investigador de la Universidad del Atlántico, historiador de esta misma universidad, doctor en Historia de la Universidad de León en España y autor del libro Propagandas confrontadas, el impacto de la Guerra Civil Española en Colombia, 1936-1945. Bienvenido, Ciro, muchas gracias por participar en nuestro programa. Muy buenos días, muchísimas gracias a todo el equipo del Archivo General de la Nación y de la radio de la Universidad Nacional. Gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Bueno, profesor Ciro, pues muchas gracias a usted por aceptar la invitación a nuestro programa. Y para iniciar, me gustaría que nos contara qué lo llevó a investigar sobre la influencia de la Guerra Civil Española en Colombia. Bueno, la idea de investigar la Guerra Civil Española y el impacto que tuvo en Colombia surgió desde mis estudios del doctorado, ¿sí? En la Universidad de León, España. Ahí, en mi línea de investigación, que es historia moderna, historia contemporánea, me surgió la idea de investigar algo que tenga que ver con la relación entre España y Colombia. Y viendo de que no se ha investigado casi mucho sobre esta temática, pues eso fue lo que me motivó a investigar, buscar una cosa más novedosa, teniendo en cuenta a otros autores que ya habían investigado, pero que me di cuenta de que también había todo un campo por explorar gracias a las fuentes, que más adelante hablaré de ellas. Eso fue lo que me motivó a investigar sobre estos periodos históricos que estoy mencionando, 1936 hasta 1945. Y cuando terminé mi tesis doctoral, que fue sobre la receptividad de la prensa colombiana en cuanto a la Guerra Civil Española, pues decidí seguir investigando un poco más. Por eso este libro, Propagandas confrontadas, el impacto de la Guerra Civil Española en Colombia, 1936-1945, es la continuidad de mi tesis doctoral, como lo expreso en las primeras páginas introductorias. Son años de dedicación, de investigación en esta temática que quería compartir con mis lectores, con mis estudiantes y el público en general que se interesa por esta temática. Bueno, muy interesante toda esta construcción de su libro y me gustaría saber cómo fue el cubrimiento de los medios de comunicación colombianos precisamente a la Guerra Civil Española. Este es uno de los capítulos muy novedosos de mi libro, quiero decirlo con toda sinceridad. Ustedes saben que cuando uno publica un libro, uno tiene algunos capítulos en especial, voy a ser sincero, y este para mí es uno de los capítulos muy especiales sobre el tema de los medios de comunicación, las agencias de información y todo el tema de la propaganda que se llevó a cabo. Por eso realmente el título compagina con lo que tú me estás preguntando. En Colombia se va a llevar todo tipo de comunicación, propaganda para transmitir una guerra que no era de nosotros, una guerra que estaba a otro rincón, a otras orillas de nuestro país.
se va a utilizar todo tipo de propaganda. Por ejemplo, se va a utilizar la prensa, claro está, panfletos, carteles, van a llegar muchos carteles de la Guerra Civil Española, van a llegar con atraso, eso es cierto. Va a haber propagandas de llamamientos a la Guerra Civil Española, de los voluntariados, va a haber propagandas de caricatura. La caricatura va a jugar un papel importante en eso, ¿no? Una caricatura interesante, burlesca hacia la Guerra Civil Española, y que ambos partidos aquí en Colombia se van a identificar con esa caricatura, ¿sí? Va a haber propaganda, por ejemplo, de eventos culturales como el Ateneo Cultural. Aquí se va a crear muchos eventos culturales, muchas conferencias se va a llevar a cabo en Colombia, y para eso va a desplegarse toda una propaganda muy interesante de los conferencistas de la República Española, de los conferencistas de la Falange que van a estar aquí en Colombia. Y de igual manera va a haber toda una cosa que yo llamaría las agencias de información internacionales. ¿En qué consistían las agencias de información internacional? Eran agencias que estaban directamente vinculadas a la Guerra Civil Española. Estaban ahí en vivo y en directo, y ellos eran los que realmente reportaban cómo iba la guerra. Entonces estas agencias de información también tenían su ideología, por así decir. Estaba la norteamericana, que era United Press, una agencia norteamericana muy interesante que va a estar al bando de la República Española, pero también va a estar la agencia de los franquistas, de los nacionalistas, que va a ser Transocean. Ambas agencias se van a identificar con un toque político, por así decirlo. Por ejemplo, la norteamericana, United Press, va a estar ligada a la República, pero esa agencia le va a vender propaganda a la prensa colombiana, en este caso la prensa del Tiempo, que recordar que era una prensa que estaba ligada al Partido Liberal, y de igual manera la agencia internacional como Transocean, una agencia que estaba vinculada a los nazis y que estaba realmente con los nacionales, con los franquistas. Esa agencia es la que le va a distribuir todo tipo de propaganda a el periódico El Siglo, que como bien sabemos era como que el periódico de una corriente del Partido Conservador que estaba liderado por Laureano Gómez. Entonces ahí se ha utilizado todo tipo de propaganda y se van a expandir. No solamente propaganda escrita, sino también propaganda, por ejemplo, de imágenes. Las imágenes van a llamar mucho la atención. Yo como investigador, cuando estuve investigando, me di cuenta que por qué pasaban tantas imágenes, e incluso a veces las repetían constantemente la misma imagen. Porque Colombia en ese entonces era un país con unos índices altos de analfabetismo. La gente no podía ni leer ni escribir, sobre todo la gente pues de poco recurso, por así decirlo, pero la imagen transmitía algo. Un poco lo que dice Peter Burke, visto y no visto, ¿no? Cómo realmente habían unos analfabetos visuales, y la imagen sirvió muchísimo para transmitir esa guerra civil española, lo que yo llamaría una guerra de propaganda de igual manera. La guerra civil española va a utilizar, en el caso de Colombia, todo tipo de propaganda, y eso va a ser muy novedoso en mi libro. Por ejemplo, el tema de la radio. Lo que no se podía leer, se podía escuchar, las ondas sonoras. Aquí en Colombia, la radio, las emisoras, Bogotá, por ejemplo, Medellín, Cali, Manizales, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, van a sintonizar en onda sonora la Guerra Civil Española. Y eso va a llamar mucho la atención de una manera social y cultural. Por eso es que realmente yo lo denomino, y como lo dice sinceramente en el prólogo el maestro César Ayala, los medios de comunicación en Colombia van a generar una cultura política diferente, ¿no? Gracias a los medios de comunicación que se están abriendo, que se están expandiendo, y que la Guerra Civil Española va a ser como que un abreboca, ¿no? Para todo el tema de los medios de comunicaciones en Colombia. La radio va a ser una de ellas, pero no solamente la radio, estimado, sino también la cinematografía, que es una cosa interesantísima. A ver, toda una propaganda cinematográfica muy interesante, y que en Colombia va a llegar a algunas de las películas, que en ese entonces no podemos decir que sean películas, sino pequeños trailers, pequeños documentales, lo que hoy llamamos, ¿sí? Que van a durar 30 minutos, 45 minutos. El cine va a jugar un papel muy importante, y se va a ir distribuyendo, por ejemplo, los carteles de la cinematografía en la prensa, pero de igual manera en esos panfletos que mencionaron anteriormente. Por ejemplo, una película que ahora realmente
se me ocurre que lo mencioné en mi libro, va a ser de Hemingway, ¿Por quién doblan las campanas? Una película que aquí en Colombia cuando llega en el 42 va a estar circulando constantemente en la prensa El Tiempo. El tipo va a estar circulando constantemente, que se va a reproducir, que se va a transmitir, que se va a proyectar la película de Hemingway, Por quién dobla la campana, y va a tener un éxito muy interesante. Entonces la gente va a mirar en imágenes, en más o menos en colores, ya realmente estaba funcionando el tema de la imagen en color, va a haber toda una propaganda muy interesante, pero no solamente la propaganda del bando franquista, en Colombia también a través de la prensa, los partidos políticos en ese entonces, liberal y conservador, van a tomar todo tipo de medios de comunicación para transmitir esa guerra, sea a través de las conferencias de algunos intelectuales españoles y de algunos políticos también van a transmitir lo que está pasando en Colombia, en el Parlamento, en los eventos del Ateneo, en los eventos radiales, porque la misma gente española que se encuentra en Colombia van a pedir de que se transmite en onda sonora pues las conferencias de estos intelectuales, tanto de franquistas como de republicanos. Y va a haber una propaganda confrontada de ambos lados, ¿no? Tanto de los liberales colombianos, tanto de la República Española que se encuentra en Colombia, pero de igual manera tanto de los conservadores y franquistas y falangistas, y si es caso un poco de los mismos nazis que se encuentran en Colombia, expandiendo todo tipo de propaganda a través de algo muy interesante que también va a pasar en Colombia, a través de los cónsules que se van a encontrar en Colombia, en este caso de los republicanos, van a distribuir todo tipo de propaganda interesante, ¿sí? Pero de igual manera la jefatura franquista que se va a encontrar en Colombia también va a distribuir toda la propaganda, y entre ellos va a haber una red de conexiones. Cuando digo red de conexiones me refiero con el Partido Conservador, con algunos nazis que se encuentran en Colombia, y también de igual manera con algunas parroquias, por así decirlo, ¿no? Concretamente con la iglesia y con algunas instituciones educativas. Bueno, Ciro, pues muy interesante todas estas formas de propaganda que nos está comentando. Usted mencionó el tema de los partidos políticos y es cómo utilizaron precisamente estos partidos colombianos el conflicto español para fortalecer propias narrativas. Los partidos van a tomar posiciones ideológicas. Por ejemplo, el Partido Liberal se va a identificar con la República Española. Pero aquí pasa algo muy interesante. Se van a identificar con la República Española, más no con el comunismo. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Que yo siempre en las fuentes de archivos y de prensa va a estar siempre recalcado. Nos identificamos con la República Española, con los socialistas, pero no queremos nada con el comunismo, porque recordar que en ese entonces había todo un ambiente hacia América Latina, ¿no? Del tema de rechazo al comunismo, había todo un anticomunismo, por así decirlo. Entonces ellos se van a identificar con los republicanos españoles. Aquí pasa una cosa muy interesante, que lo menciono en el libro, pero que realmente pues es para otra investigación, y es el tema de los intelectuales españoles. Aquí van a llegar muchos intelectuales españoles, no como en Argentina, no como en Chile, no como en Puerto Rico, no como en Ecuador, pero van a llegar. Y lo que van a llegar van a dejar una huella muy interesante. Son intelectuales que van a tomar postura, pero de igual manera estos intelectuales republicanos, pero también van a ver de los nacionalistas, son intelectuales que van a estar vinculados a los partidos políticos de Colombia, tanto liberal como los conservadores. Y el Partido Liberal, claro que sí, se va a sentir identificado con la República de Azaña. Tanto es así que en este contexto histórico que va de 1930 a 1936, recordemos que en la historia de Colombia va a haber lo que nosotros denominamos la hegemonía liberal, Olaya Herrera, López Pumarejo, después Santos. Pero exactamente Alfonso López Pumarejo va a sentir una simpatía por las reformas que están sucediendo en España. La reforma a la tierra, por ejemplo, que aquí Alfonso López va a llevar a cabo o intenta llevar a cabo, el tema de la separación del Estado y la Iglesia, el tema de una universidad más laica, como en el caso de la Universidad Nacional y en otras universidades, y que estos intelectuales republicanos van a nutrir esas reformas en el caso educativo y que van a colaborar mucho con el Partido Liberal. Entonces, esa simpatía, sea simpatía de amistades, porque también va a haber un intercambio de amistades. ¿Por qué? Porque va a haber toda una circulación de estos intelectuales y de estos políticos que van a ir a Europa, que vienen a España. Entonces, no solamente unos lazos políticos, sino también de amistad, también social, también político. Entonces, va a haber toda una identidad, por así decirlo, en este caso el Partido Liberal se va a identificar con la República Española de Azaña. Pero de igual manera el Partido Conservador, a la cabeza de Laureano Gómez, sí, y
toda su gente en ese entonces, ¿no? Se va a identificar con los nacionalistas, con los franquistas, por así decirlo. Y el periódico El Siglo va a servir muchísimo para expandir su ideología. Por ejemplo, el periódico El Siglo siempre va a decir que se identifica con la ideología franquista y sobre todo con el tema de la hispanidad dentro del Partido Conservador o dentro de algunas corrientes del Partido Conservador, porque en esta investigación que realicé también me di cuenta que dentro de los mismos partidos en Colombia va a haber fisuras, va a haber pugnas entre ellos, ¿sí? Va a haber fracciones, por así decirlo. Entonces algunos se van a identificar con ese hispanismo de Franco, que Colombia tiene que volver otra vez al imperio español, y otros conservadores van a decir que no, ¿no? Entonces va a haber unas identidades hacia los nacionalistas. Y también va a haber unas cartas interesantísimas de Laureano Gómez, en donde él expresa a los franquistas que quisiera que en Colombia pasara un proceso como de Franco, ¿no? En una de las cartas le dice que después que se termine la Guerra Civil Española, pues España y el general Franco se va a dedicar a tener en cuenta a Colombia. La carta realmente transmite eso, sí, pero va a haber un vínculo muy interesante entre los partidos de Colombia junto hacia la Guerra Civil Española. Pero de igual manera que hay un componente muy interesante, estimados, y es el papel de la Iglesia. Cuando, como mi investigación va del 36 al 39, es una primera etapa donde empieza la Guerra Civil Española y se acaba en el 39, y del 39 al 45 es el inicio del franquismo, ¿no? Del primer franquismo, por así decirlo, cómo realmente la Iglesia colombiana va a sentir una simpatía por los franquistas, por los nacionalistas y por los curas sacerdotes españoles que llegan a Colombia. En los archivos que investigué, tanto en Colombia como en España, ponían en las cartas, hacían afiches donde decían, por ejemplo, Ciro Eduardo Becerra, franquista, estuvo al lado combatiendo con Franco, es religioso, su dedicación es esta, su profesión es esta, toda una carnetización de la gente española que venía a Colombia cuando se acaba la Guerra Civil Española, pero venía con una orientación y era realmente distribuir toda la propaganda y toda la ideología franquista en Colombia. Y eso el Partido Conservador lo va a nutrir a través, por ejemplo, de la prensa, pero no solamente la prensa, a través de sus librerías. Aquí va a jugar un papel importante la circulación de los libros, la circulación de los textos, los discursos, por ejemplo, de Primo de Rivera, va a circular mucho en Colombia, ¿no? Las revistas con una apología franquista va a jugar un papel muy importante, pero también las instituciones educativas, por ejemplo, va a haber algunas instituciones que yo menciono en el libro que va a expresar toda una apología al franquismo, con una gráfica muy interesante, ¿no? Unas imágenes de Franco, del escudo franquista. Entonces, ¿cómo realmente el Partido Conservador se apodera de eso? Y claro que sí, aquí va a haber una polarización, porque los mismos partidos, tanto liberales como conservadores, van a transmitir una guerra a la sociedad colombiana a su manera, dependiendo del contexto, dependiendo también de su ideología. Y va a haber toda una polarización. Pero también es interesante ver la otra rama, por así decirlo. En este caso me refiero a algunos partidos de corriente de izquierda, pero también de algunos sindicatos. Va a haber toda una solidaridad, clave está, hacia la República Española. Yo menciono en el texto algunos sindicatos muy interesantes, porque también en ese contexto histórico me empapé de que cómo había toda una fortaleza de algunos sindicatos y cómo esos sindicatos tenían una afinidad hacia la República Española. También algunos partidos, por así decirlo, de izquierda en ese entonces va a tener una afinidad hacia la República Española. Entonces, claro, va a haber una polarización de los partidos tradicionales, pero que también de otros partidos de izquierda, por así decirlo, de corriente de izquierda, van a sentir una atracción por la Guerra Civil Española. Y eso de una u otra manera se va a transmitir a la sociedad colombiana. Por ejemplo, van a haber cartas de sermones de la Iglesia Católica en donde realmente van a decir cómo se permita que llegue el comunismo en Colombia, como le dije anteriormente, no había toda una propaganda anticomunista, como llegue el comunismo en Colombia de la Guerra Civil Española, de esos rojos, había una estigmatización, un adjetivo muy interesante, los rojos. ¿Quiénes eran los rojos? Los republicanos, los anarquistas. Entonces, como lleguen los rojos a Colombia, pues aquí realmente Colombia se va a inundar de una violencia, porque recordar de que una de las críticas que se le hace a la República Española en los medios de comunicación va a ser de que algunos republicanos van a quemar iglesias, van a quemar santos. Eso llega aquí y eso genera todo un pavor, todo un miedo, ¿no? Y cómo realmente, en este caso los partidos, en este caso el Partido Conservador junto con la iglesia, va a tomar ese discurso para generar todo un pánico, un miedo, ¿no? Entonces,
que claro que sí, a mi manera de ver en esta investigación que está basada en muchas fuentes, yo realmente veo de que va a haber una polarización de los partidos y esa polarización se va a transmitir de una manera directa e indirecta a la sociedad colombiana. Correcto, Ciro. Bueno, muy interesante. Lamentablemente por cuestiones de tiempo no pudimos abordar mucho más este libro que usted pues recientemente ha publicado. Y bueno, ya para cerrar, ya que hablábamos de polarización, me gustaría que nos contara si se pueden identificar paralelismos entre esa polarización de aquella época y la que se vive en Colombia en la actualidad. Bueno, son dos contextos diferentes. No quiero caer en anacronismo. Por ejemplo, había una cultura diferente a la de ahora. Y hay una cosa interesante, ¿no? A pesar de este contexto histórico que yo investigo del 36 al 45, es que los partidos van a tener una identidad muy aférrea. Eso es lo que algunos historiadores, sociólogos, politólogos denominan una ideología muy dogmática. Va a haber un dogmatismo ideológico tenaz. Pero también es interesante porque también va a haber una cultura política. Me refiero al sentido de que, por ejemplo, te menciono algunas personalidades. Alfonso López Pumarejo no va a ser cualquiera, va a ser un político, estadista, un hombre muy letrado, un hombre que escribía. Eduardo Santo va a ser otro. Eduardo Santo va a ser un hombre muy letrado. Estos políticos tenían algo, ¿no? Que era gente muy letrada, que era una cultura, por así decirlo, intelectual muy interesante. Y dentro de esa cultura intelectual hubo un papel importante algunos intelectuales, tanto liberales como conservadores, e incluso tanto algunos intelectuales de algunas corrientes de izquierda, en el sentido que va a haber constantemente escritos muy interesantes, van a haber conferencias muy interesantes que cuando uno las escucha o las lee con detalle, va a haber una pluma muy interesante, va a haber toda una intelectualidad y va a haber una cultura política que se debatía cosas interesantísimas, ¿sí? Por ejemplo, los intelectuales republicanos van a crear muchas revistas. Es una de las cosas que yo quiero investigar y que gran parte nutren este libro. Las revistas liberales, las revistas conservadoras, había una intelectualidad que sí realmente refutaba las cosas. Entonces eso realmente nutría el contexto histórico y había toda una identidad partidaria, por así decirlo. De ese paralelismo se quedan algunas cosas, ¿no? Algunas secuelas. Yo llamaría secuelas de la historia, ¿no? Una de ellas va a ser la violencia que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Y de que cómo estos partidos del siglo XX nutrieron ese tipo de violencia que hasta el día de hoy se ve, ¿no? Es un poco lo que yo puedo decir de ese paralelismo. Y en cuanto a la propaganda, claro está, todavía va a haber una propaganda de estigmatización, de desprestigiar al otro, ¿no? Pero de otra manera, yo diría que de una manera muy, muy absurda, muy baja, ¿no? Muy estúpida, por así decirlo. Por lo menos en ese contexto histórico que me refiero, había una cultura más interesante, intelectualmente, se escribía mucho. Hoy en día, pues no quiero decir que no, claro que sí hay toda una intelectual interesante, pero realmente pues que no se está pensando muy bien el país, como en ese entonces sí realmente había toda una intelectualidad cultural muy interesante, en mi opinión. Bueno, muchísimas gracias por haber participado y por supuesto invitamos a todas y todos nuestros oyentes a que consulten este libro, Propagandas Confrontadas, el impacto de la Guerra Civil Española en Colombia, 1936-1945. Realmente lo que abordamos aquí pues fue muy poco en comparación a todo lo que pueden encontrar aquí adquiriendo el libro del profesor Ciro. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido con ustedes al Archivo General de la Nación, ya que en este archivo investigué por horas y la atención fue genial. Por eso realmente en los agradecimientos, pues agradezco a los archivos de Colombia, como el Archivo General de la Nación, el archivo de la Biblioteca Ulises Ángel Arango, el archivo de la Biblioteca Nacional, pues entre otros archivos que investigué en Colombia y en España. Pero en especial, pues agradecido con ustedes y por esta entrevista de la red de la Universidad Nacional junto con el Archivo General de la Nación. Y bueno, pues ahí está mi libro para que lo lean, los que quieran leerlo, y estaré pendiente a sus comentarios, a sus críticas, a sus aportes, porque bueno, pues la idea es seguir investigando esta temática. Muchísimas gracias. A usted, profesor. De esta manera llegamos al final de este episodio en la Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias, profesor Ciro, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto. A ustedes, muchas gracias al equipo del Archivo General de la Nación.